el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Isaías 55, verso 9. Mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Lo más maravilloso de Dios es que Él no es como nosotros, en el sentido de que Él no piensa como nosotros. A nosotros nos dicen algo y inmediatamente pensamos mal. Accidente, muerto. ¿Quién es el muerto? Y a veces apenas ha sido una raspadura. Por eso es que Dios no piensa como nosotros. Él dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Él tiene pensamientos grandes, pensamientos de bien. Por eso Él siempre nos está hablando, nos está ministrando de tal manera que nosotros también aprendamos a pensar mejor. Dije que Dios hablaba en dos lugares, o de dos formas podemos decir. Una era en la soledad y la otra en la soledad del silencio o el silencio de la soledad, y la otra en el desierto. Por eso es que la historia habla de los grandes césares, de los grandes emperadores, de los grandes entre comillas, según el pensamiento del hombre. Pero Dios habla de acuerdo a su pensamiento y de acuerdo a lo que Él actúa. Estuvimos viendo que los historiadores se ocupan de escribir de todas esas cosas, pero el Rey de Reyes y Señor de Señores en su palabra casi ni los menciona, pasa por alto esa gente que al mundo le parece importante. Lo que a Él le importa es que el hombre aprenda a valorar lo que Dios valora, a amar lo que Dios ama, a respetar lo que Dios respeta, a dar honra a lo que Dios da honra. Por eso Dios mismo levantó la voz de un hombre que estaba en el desierto. ¿Quién era ese hombre? Juan el Bautista. El hombre que estaba en el desierto, Dios lo llamó diciéndole, ya, te toca entrar en escena, y era Juan Bautista que tenía que anunciar que venía alguien que él mismo no era capaz siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Fíjense que cada faraón en la historia de la humanidad quiso dejar su nombre registrado en una porción del templo, por ejemplo. El faraón Nefru hizo un templo muy grande. Es como ahora, por ejemplo, se hace un edificio y ¿qué se le pone al edificio? Una plaqueta. ¿Y quiénes están los nombres de las plaquetas? Generalmente no están los nombres de los que trabajaron. Están los nombres de los que ordenaron la construcción. O sea que esa placa a nosotros no nos refleja nada. Solamente que se hizo en tal gestión. Nada más nos refleja. Pero no se sabe de dónde nació, si era una continuación de un trabajo de alguien anterior, si el proyecto ya estaba. Eso no nos refleja una historia. Entonces, igual era aquí, estos faraones querían siempre dejar su nombre, y en el templo en las paredes habían escritos acerca del faraón que levantaba
el templo. El segundo faraón para dejar su nombre, entonces cada vez que pasaba esto, este faraón pasaba y venía un segundo y ese segundo escribía algo mejor de lo que ya estaba hecho. Se ponían las columnas y en las columnas también se ponían los nombres del próximo o del siguiente faraón. Y después del otro que lo hacía más grande y estaba en su nombre. Y cada vez aumentaban cosas de los mismos faraones que iban pasando según su dinastía. Entonces, se empieza a construir bajo cierto liderazgo, vamos a decirlo así. Y bajo ese liderazgo se levantó el templo de una diosa, la diosa Hathor. ¿Dónde se adoraba la diosa Hathor, que ya yo les dije en la anterior enseñanza? En Dofca, en Serabit el Cadín. Tenía salas de faraones, porque cada uno quería dejar su nombre registrado. Y por esa causa, la única causa importante en realidad de por qué se nombra esta jornada hasta Dofca, ¿quién recuerda? El alfabeto que nosotros manejamos salió de ese lugar, pero Dios lo pasó por alto, porque no dice nada en la Escritura. No dice de Dofca, pasaron por Dofca y de ahí salió el alfabeto, el cual ustedes están manejando hasta el día de hoy. No dice nada, porque Dios lo pasó por alto, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Por eso es que no se registró nada de esto en la Escritura. Entonces, si ustedes tuvieran que escribir realmente la historia de Éxodo, o cada uno tuviera que escribir, tendría que poner los pasos y las jornadas que le marcaron, porque a algunos les marca las salidas, la salida, por ejemplo, porque su salida es violenta, tienen que pelear con todo y con todos para poder salir y poder avanzar. Pero para otros les sorprende los milagros, les asombra cómo Dios maneja las cosas y podían poner eso en su propio registro de su propio éxodo. Por eso Dios lo quitó de la historia bíblica, pues lo va a hacer con nosotros. A veces nosotros también dedicamos mucho tiempo a lo que el hombre considera grande. ¿Por qué? Porque nos engrandece a nosotros mismos. Generalmente pensamos que si nos codeamos con algún famoso, vamos a ser casi famosos. O si no las pasamos entre los grandes, ricos o en la política, vamos a ser como ellos. Pero eso no es lo grande para Dios. Ejemplo, la gente quiere sacarse foto con un líder, ¿sí o no? Sí. Quiere, para bien o para mal, se saca una foto con un líder que después la pueden usar mal, la pueden malinterpretar, puede ser causa de su ruina, puede ser una prueba en contra, pero el ser humano quiere eso. Quiere sacarse una foto, ¿por qué? Porque le parece lo más importante. Ahora, fijándonos en las Escrituras, en la historia de las Escrituras, la historia de los reyes, vale la pena recordar la historia de los reyes de Judá y la historia de Israel. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos hicieron, nosotros no debemos hacer. Todo lo que ellos hicieron, excepto con unos cuantos reyes que funcionaron bien en su trabajo, nosotros no debemos hacer. Recuerden al rey Salomón. El rey Salomón ascendió al trono bien joven y cuando Dios le dijo que pida lo que quiera, él pidió sabiduría para poder gobernar al pueblo. Y Dios le encantó esa oración de Salomón y le dijo:
como has pedido sabiduría y no has pedido dinero, no has pedido la cabeza de tus enemigos, no has pedido nada personal más que sabiduría para gobernar, yo te voy a dar la sabiduría, te voy a dar riquezas, te voy a dar entendimiento de las cosas y también la cabeza de los enemigos. Los demás hechos del rey Salomón, o los demás hechos de Roboán, que era su hijo, o los demás hechos de Joroboán, o los demás hechos de Asa, de Josafá, de Omri, de Acaz, o de cualquiera de estos reyes, está escrito en el libro tal como fue. O sea que el Espíritu Santo fue selectivo, solo mencionó lo necesario, lo que tiene sentido para la causa de Dios. De Salomón mostró que Dios, habiéndole dado la sabiduría, tal sabiduría que no había otro como él, como el rey Salomón, sin embargo, por causa de las mujeres, casi, entre comillas, se pierde. Casi. Las cosas que los reyes hicieron para su propia causa no servían a la causa de Dios, y eso no está registrado en la Biblia. Está registrado en la historia de Israel, pero en la Biblia no está. Y por eso Dios no las menciona. Por eso dice la Escritura, los demás hechos están escritos en tal parte, en las crónicas de Israel. Pero al Espíritu Santo no le pareció bien contarnos qué fueron los demás hechos. Quizás a los historiadores les interesaría saber cuáles eran los demás hechos del rey fulano, del rey perengano, de todos los reyes que reinaron en Israel y en Judá. Algunas veces el Espíritu Santo les dedica grandes capítulos, por ejemplo, al rey Josafat, al rey Josías, al rey Ezequías, al rey Usías. ¿Quién recuerda algo del rey Usías? Fue el que le brotó lepra en la frente, porque entró a hacer un sacrificio que no le correspondía a él, sino solamente a los sacerdotes. Y cuando los sacerdotes, 70 sacerdotes, se acercaron a él y le dijeron, no te es lícito hacer esto en el templo de Dios, el hombre se enfureció y le brotó lepra en la frente. Y con esa enfermedad él no podía gobernar más la nación. Por lo tanto fue apartado y su hijo fue el encargado de dirigir la nación. Entonces, el libro de Reyes habla un poco de Omri, sin embargo, la arqueología lo nombra porque ha descubierto que fue un hombre fuerte y terrible. Conquistó reinos, ganó grandes batallas, vivió mucho tiempo, que hasta Jehú, que no tenía nada que ver con Omri, fue llamado hijo de Omri. Así como cuando alguien era famoso, su sucesor tomaba el mismo nombre. En Roma, los emperadores, el primero se llamó Julio César, el otro se llamó César Augusto, el otro se llamó César Tiberio, que fue Nerón, el otro fue Tiberio César o Claudio César. No se querían llamar, o todos se querían llamar César, y después César Augusto, Tiberio, César Augusto tal, todos querían usar el mismo nombre. Y si ustedes van a la historia, van a ver el César Tiberio, el César, porque se quedaron con ese título. Se quedó como título el nombre César para los herederos directos del trono imperial. De la misma manera sucedía con el nombre de Omri en la realidad histórica. ¿Quién era Omri? Era un rey poderoso que venció a otros reyes, pero al Espíritu Santo no le importó nada de sus logros, porque sus logros de él fueron humanos. El reino de Dios en la época de Omri no avanzó nada.
Jehú fue famoso porque fue el que Dios lo envió para destruir a Jezabel. Por eso es que Dios siempre en cada generación levanta líderes con el espíritu de Jehú para destruir a Jezabel. Porque Jezabel es el espíritu que también se hereda el nombre que domina las naciones con todo tipo de pecado, como lo hizo exactamente Jezabel en el tiempo que estaba casada con el rey Acab. Con los avances de David, el rey David, avanzó el reino de Dios de tal manera que las batallas de David se llamaban las batallas de Jehová. O sea que Jehová estaba en los asuntos de David, y aunque fueron pequeños, pero como estaba Jehová en esos asuntos, se registró. Recuerden que cada vez que tenía que salir David en las batallas, le preguntaba al Señor: ¿qué hacemos? ¿Avanzamos? ¿Nos detenemos? ¿Nos paramos? ¿Hacemos emboscada? ¿Qué hacemos? Y Dios le daba la estrategia a David, y David hacía exactamente lo que Dios le decía, y por eso se llamaban las batallas de Jehová. En los asuntos de Salomón estaba Jehová, en los asuntos de Ezequías estaba Jehová, en los asuntos de fulano y de sutano también estaba Jehová, pero hay otros asuntos donde no estaba. Y eso nos sucede a todos. No importa que digamos Dios me dijo, si Dios no te dijo, Dios no está. O sea que las cosas que Dios te manda a hacer son muy diferentes de las que vos haces y dices Dios me dijo y Dios no te ha dicho nada. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel acampó, dice, en Dofca. Salieron del desierto de Sin y aprendieron a confiar en Dios. Pero ahora que aprendieron a confiar en Dios, ¿qué estaban esperando? Estaban esperando el maná. Y eso también les enseñaba a no confiar en las apariencias de los hombres, porque lo que los hombres tienen por grande, Dios los desecha. Lo que los hombres exaltan, lo que los hombres aplauden, no es lo que Dios aplaude. Lo que Dios reconoce no es lo que los hombres reconocen. Y todo esto es sencillamente para que aprendamos a cambiar nuestra estimación de las cosas y a no juzgar por las apariencias, sino a discernir lo que es de valor para Dios, porque lo que Dios no quiere ni mencionar es porque no tiene valor para Él. Para hablar del desierto de Sin, dedicó un capítulo entero, pero aquí dice solamente acamparon, ¿dónde? En Dofca. Y por mandato de Dios pasaron de ahí, y lo que sigue ni siquiera lo mencionaron. Fue una jornada de Dios, pero no hay nada que recordar en ella. Entonces, si no hay nada que recordar, solamente se nos va a quedar el nombre. Y ahora que hemos estudiado, vamos a recordar que de ahí salió el alfabeto. Pero es porque ya lo hemos estudiado, lo hemos averiguado, pero no porque la Biblia lo diga, porque solamente dice salieron de Dofca o Serabit el Cadín. Esa fue una jornada de parte de Dios, pero hay que recordar, no hay nada que recordar. ¿Y qué más había? A ver si recuerdan. Tenían minas. ¿Minas de qué? De turquesas. ¿Minas de qué? De cobre. Era una parte rica, por eso tenían tantos dioses en aquel lugar, tantos templos de dioses, y porque seguramente había mucha idolatría en aquel lugar, Dios pasa de largo nomás. Salieron de Dofca y siguieron.
Caín, por ejemplo, la primera vez fue mencionado que hubo un Caín, pero después, ¿para qué mencionarlo otra vez? También son unos pequeños versículos así que habla de Caín. Concibió y su nombre fue Caín. Y después el pequeño relato de el asesinato de su hermano. Pero más adelante ya no se lo nombra, sino en el Nuevo Testamento se lo nombra como el espíritu de Caín. O sea que cada espíritu queda ahí sembrado. Todo el mundo sabe que el espíritu de Caín es un espíritu de pelea, de contienda entre hermanos. Todo el mundo lo sabe, porque se va quedando el patrón, así como Jezabel fue una mujer que existió, pero fue una mujer sumamente perversa que cambió la religión en Israel y puso su religión de ella y los hacía adorar a los ídolos. Igual que Onri, ¿qué fue Onri? Un guerrero, un conquistador, pero sin embargo solamente aparece su pequeño nombre. A veces hasta de tribus enteras Dios cortaba muchas partes de su historia y dejaba solo lo que tenía que ver con el plan de Dios. Porque la línea del propósito de Dios, lo que tiene que ver con lo de Dios, es eterno. Lo que tiene que ver con la economía, con el programa de Dios, no importa que sea sencillo, eso es lo que a Dios le importa. Hay 9 capítulos de genealogías en Crónicas, del capítulo 1 al capítulo 9, pero por algo en la mitad de todo ese laberinto, el Espíritu Santo se detiene cuando llega a un tal Jabes. ¿Conocen a Jabes? Jabes significa dolor. Su madre tuvo un parto muy doloroso y se le ocurrió a la dama ponerle al hijo dolor, que su nombre era Jabes, y Jabes significa dolor. O sea que cada vez que llamaban a Jabes le estaban diciendo: Jabes, dolor, juguemos o hagamos tal cosa, dolor. Por eso es importante los nombres que como padres nosotros le ponemos a los hijos. Este pobre hombre no le iba bien en la vida por su nombre Dolores. Sin embargo, él clamó una vez a Dios y le dijo que lo ayudara, que no quería llevar ese nombre. Y dice la Escritura, y Jabes construyó una ciudad, y fue el más ilustre de sus hermanos. Pero no dice que se cambió el nombre. Simplemente dice que Dios escuchó la oración y lo hizo un hombre ilustre. Fue más ilustre que sus hermanos, fue más ilustre que sus compañeros, por la sencilla razón de invocar a Dios para que Dios lo bendijera y le cambiara la vida. Entonces continúa la genealogía ahí y dice: fulano hijo de tal, tuvo tantos hijos, tal, tal y tal. Pero lo interesante es que cuando llega a este nombre Jabes, el Espíritu Santo dijo: esto sí es importante, esto van a colocarlo. Yo les voy a contar qué pasó con este hombre que se llamaba Jabes. Número 33:13 dice: salieron de Dofca y acamparon en Aluz. Oh, ¿y eso dónde es? Eso es lo que vamos a estudiar. Porque el Espíritu Santo inspiró a Moisés para que escribieran esas palabras. Salieron de Dofca y acamparon en Aluz. Aluz se encuentra entre Dofca y Refidim. 33:14. Salieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para vivir. Antes que esto aconteciera en Refidim, algo aconteció en Aluz. Aluz
es la jornada que corresponde al día de hoy, entre Dofca y Refidim. En el día de hoy, los judíos fundamentalistas y judíos ortodoxos, ellos tienen una cronología, una cadena de sucesión basada principalmente, más que en la Biblia, en los cálculos que hizo el rabino Osaya, que escribió el libro de Seder Olam Rabá, que son palabras en hebreo que significa la gran orden del mundo o del universo. La estación de Aluz quedaba 19 kilómetros después de Dofca, 13 kilómetros antes de Refidim. Fíjese que no caminaban un montón, porque era una cantidad enorme de gente. Caminaron 19 kilómetros después de Dofca y 13 kilómetros antes de Refidim. Ahí se quedaron en el desierto. Estaba ubicada al sur de la península del Sinaí y ese lugar se llamaba Aluz. Y es la única vez que aparece en la Biblia este nombre Aluz, y sin embargo esa jornada es mencionada en el libro de Éxodo. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a Refidim? No había agua. Y esto se convierte como un ejemplo para la vida espiritual, porque con frecuencia dejamos o pasamos por alto cosas que el Espíritu dejó registrado en la palabra, pero no la analizamos, no la investigamos, apenas la leemos y pasamos. Sin embargo, toda la congregación partió del desierto de Sin por su jornada. Antes de llegar al desierto de Sin y Refidim, pasaron por dos lugares. Uno, Dofca, de donde viene ¿qué? El alfabeto, y el otro, Aluz, donde no dice nada, más que el nombre. Entonces, en vano uno en la Biblia busca algún otro comentario sobre Aluz. Solo aparece aquí en número 33, porque los nombres están o son para recordar alguna cosa que acontecieron. Por ejemplo, cuando Jacob tuvo aquel sueño en la escalera de Betel, que ángeles descendían y ángeles subían y que había una comunión entre el cielo y la tierra. Cuando él despertó del sueño, le puso el nombre Betel, porque él dijo, esta es la casa de Dios. ¿Y qué quiere decir Betel? Casa de Dios. ¿Y qué quiere decir casa de Dios? Betel. Con ese nombre se recordaría la revelación de lo que le aconteció a Jacob en aquel lugar. Los nombres en la Biblia tienen un significado, especialmente cuando lo único que hay es solo un nombre. Y uno se pregunta, ¿y de dónde salió este nombre? ¿Y por qué este nombre? Más bien ya hoy en día los arqueólogos van a ese lugar en el desierto y no encuentran nada de Aluz. No saben ni dónde estaba. Solo se tiene la noticia de aquel rabino que en los primeros siglos de la era cristiana escribió el Seder Olam Rabá, que contaba entre entre Dofca y Refidim, 19 kilómetros después de Dofca y 13 kilómetros de Refidim hasta estaba Aluz. De ahí para adelante no se encuentra nada. Entonces, ¿qué razón tiene nombrar esta estación o jornada? Porque el nombre es para recordar algo que muchas veces mejor es no recordar. Mejor si no queda rastro en nosotros. Así pasa con Aluz. Parece que no se explica nada. Solo indica que está entre Dofca y Refidim. Y ya sabemos lo que aconteció en Dofca y lo que aconteció en Refidim.
Y solamente se anticipa que después de Aluz está Refidín. Y las cosas que acontecieron en Refidín era una lección que había que aprender de lo que aconteció en Aluz. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.